Hola, mi nombre es Silvia Guillamón, soy madre de Asier, un niño de 5 años y también soy psicóloga. Estoy formada en crianza respetuosa y en comunicación no violenta, el tema del que os voy a hablar hoy. Antes que nada quisiera comentar un poquito pues, quién soy, ¿no? Yo soy una persona buscadora que durante toda mi vida he buscado respuestas para tratar de entender, para ser la mejor versión de mí misma. He recopilado información a través de formaciones, pues de crianza respetuosa, desarrollo infantil, comunicación no violenta y especialmente lo que más aprendizaje me ha aportado han sido las vivencias, ¿no? Llegué a la crianza respetuosa poco antes de que naciera mi hijo, ya leyendo a Carlos González o a Rosa Jové. En esos momentos agradecí la sensibilidad en la mirada hacia el bebé, ¿no? Como el ser con altas capacidades que es, pero también con muchísimos recursos con los que ya nace, ¿no? Y entre esta visión y el amor a mi hijo, pues fui observando e indagando cuál era la mejor forma de atenderle y de acompañarle. Y aprendí que para amarle incondicionalmente era necesario que yo me amara de la misma manera. Y me escuché para poderle escuchar. Y así caminamos juntos el camino de crecer, ¿no? También quería contaros cómo llegué al curso de Maternidad Feliz, Crianza Respetada. Contaros un poquito mi experiencia allí, ¿no? Yo llegué con mucha tristeza y dolor porque sentía que quería criar a mi hijo de una forma respetuosa, de la mejor forma que yo había encontrado. Y la sociedad en general y los familiares, amigos y conocidos en particular, pues un poco lo que sufrimos o vivimos todas las madres, ¿no? Me enviaban mensajes que debía hacerlo de otra forma. Y yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Pero existe otra forma que sea la correcta? ¿La perfecta? Si yo he investigado y me he formado lo mejor posible para esto. He buscado fuera a los mejores, ¿no? Después de muchas vivencias en que me sentí enjuiciada, se produjo un punto de inflexión, ¿no? Hubo un momento de lucidez en que, a través de las palabras de un amigo, entendí que cuando otras personas expresan su opinión en cómo criamos, hablan de sí mismos, de cómo lo han hecho ellos, de cómo se sintieron al hacerlo, y en realidad les despertamos juicios sobre ellos mismos. Y lo mismo me sucedió a mí. Esos juicios eran sobre mí, sobre lo que me estaba preocupando a mí. Luego os cuento más detalle. Así que llegó la rabia y aprendí a escucharla. Mónica dedica un módulo completo a esto en el curso de Maternidad Feliz, Crianza Respetada, que se titula Gestión Positiva de la Ira en Familia. Así que durante todo este proceso he aprendido a escucharme a mí para poderte escuchar a ti. He aprendido a soltar, a aceptarme incondicionalmente, amarme y sostenerme a mí misma tal como soy. Y todo ello para que mi hijo también pueda amarse y sostenerse tal como es. Y queremos expandir ese amor a los demás. En gran medida esto se lo debo a Mónica, le estaré eternamente agradecida. Con ella inicié mi proceso de crecimiento personal y también con la tribu internacional que formamos las mujeres del curso, ¿no? En algún momento hice una reflexión sobre lo que me había aportado, que tenéis aquí en la fotografía, y dice algo así como escucharme para escucharle, permitirme para permitirle, dejarme ser para dejarle ser, aprender de su sencillez y pureza. Mi maternidad es una aventura hacia mi interior y al tiempo una apertura al mundo desde la empatía, la compasión y el amor universal. Gracias, Mónica, por acompañarme con tanta aceptación en este momento vital. Bueno, yo, una de tantas mujeres hiperformadas, he dicho de este curso que ha sido la formación más rentable que yo he realizado, ¿no? Porque es vivencial, es experimental y vale la pena hacerlo, así que yo te lo recomiendo. Bueno, pues hoy sé que no existe una fórmula única para criar, que es una cuestión de equilibrio entre las personas que intervienen en el proceso.
y hoy sé que ya soy la que soy y que todo está bien. No necesito ser mejor. Y en el fluir y caminar de la vida, pues iré viendo y encontrando respuestas, pero esta vez dentro. Hoy trabajo para alinearme personal y profesionalmente con la persona que soy y con lo que siento, ¿no? Así que estoy trabajando en mi proyecto y ¿sabes cómo se llama? Pues escúchateme. Conectar con corazón. Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram, donde comparto contenidos, o en mi página web, que en este momento está en construcción. ¿Cuál es la base de mi proyecto? Pues bueno, yo confío en la bondad del corazón humano. Y para mí esta creencia es la que lo fundamenta, ¿no? Yo creo que si trascendemos nuestros dolores y escuchamos nuestras emociones y atendemos nuestras necesidades, también podremos escuchar los dolores de otros y sentir amor incondicional por ellos, así como también lo sintamos por nosotros. En mi proyecto trabajamos con herramientas como la ley del espejo, la escucha activa, la aceptación incondicional y el reconocimiento al poder que la persona tiene como mayor conocedora de sí misma y de la necesidad que tiene en el momento vital que está viviendo. Y desde ahí, pues quiero acompañar a madres, padres y familias para que puedan acompañar de esta forma a sus hijos y que los niños puedan ser libres y puedan ser ya quienes son. Así que si necesitas formación, asesoramiento o acompañamiento, si quieres escuchar tu sentir y encontrar tu camino, especialmente en la crianza, el camino que tú quieres recorrer, tu verdad, tu ser, pues puedo acompañarte. Pues vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues primero vamos a conformar qué es esto de comunicarse, ¿no? Luego hablaremos de la comunicación no violenta, pues veremos quién la ha ideado, cuáles son sus principales aportaciones y luego veremos el proceso. El proceso lo veremos a nivel general y a partir de sus componentes. Veremos las características de cada uno de sus componentes y qué podemos hacer con ellos. Veremos un ejemplo y por último la bibliografía en la que podéis encontrar algunas de las respuestas que podamos plantear aquí, ¿vale? Pues vamos a ello. Para poder definir algo, pues si os parece, empezamos buscando una definición en la Real Academia de la Lengua. Comunicación. ¿Qué es comunicación? Pues es trato, correspondencia entre dos o más personas. Si vamos al verbo, comunicar tiene dos acepciones que me han parecido interesantes. Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene sería la primera y descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Entonces parece que con estas dos definiciones, con el simple hecho de que existan dos personas y de que uno le cuente a otro, parece que sea suficiente para que se dé comunicación. Bien es cierto que quizá en la palabra correspondencia se podría intuir relación, pero no acaba de quedar claro. A mí estas definiciones, pues he querido revisar otros conceptos, ¿no? Porque no se ajustaban a lo que para mí es comunicarse. Vamos a ver entonces en el acto de la comunicación cómo queda esto conformado, ¿vale? Habréis visto este esquema general de los lingüistas muchísimas veces. Podemos ver que además de las dos personas que se comunican y que influyen en la comunicación, existen otros elementos que también influyen, como son el contexto, el mensaje, el canal, el código. Pero bueno, no vamos a entrar aquí a detallar los elementos de la lingüística. A mí lo que sí me gustaría destacar es que hay elementos no considerados en este esquema, y es que las personas en la comunicación estamos influidas por esto, y además lo más relevante es que tanto emisor como receptor interpretamos
Interpretamos el mensaje, el contexto, el emisor. Todo lo que vivimos pasa por el filtro de nuestro cerebro. Cotejamos lo que vivimos con lo que creemos, con los pensamientos y expectativas que tenemos. Y en función del resultado de esta comparación nos podemos sentir de una u otra manera. Así que nuestro procesador también interviene en la comunicación. Entonces, para mí comunicarse sería, pues sería algo más, ¿no? Sería como conectar. Estas también son definiciones de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, que sería unir a dos personas o encontrarse, ¿no? Hallarse y concurrir juntas dos personas. Para mí estos dos elementos son los que explican la comunicación, ¿no? Esa conexión y ese encuentro entre dos seres, ¿no? Entre las dos personas que son y desde la autenticidad de sus corazones, ¿no? ¿Qué sucedía? Me sucedía a mí que, aunque yo creyera que estas eran mis creencias, ¿no? Esta parte de conexión, de contactar desde el corazón con la otra persona, en muchas ocasiones se encontraba que yo no me comunicaba así, que en mitad de una conversación que no había acabado con muy buen tono, la verdad, cuando terminaba sentía que lo que había dicho no era lo que quería decir, no había expresado mis emociones, no había dicho a la otra persona las cosas positivas e importantes que sentía y me había dejado llevar por un patrón de carencia. Así que, como buscadora que soy, llegué a la formación en comunicación no violenta para poder trasladar mejor mi mensaje. Vale, y pues bueno, empezamos con la comunicación no violenta. Vamos a ver quién la ideó, fue Marshall Rosenberg. Fue un psicólogo que trabajó y estudió con Carl Rogers y mientras Carl Rogers estaba estudiando los componentes de la relación de ayuda, pues mientras Rogers estudiaba esto, Marshall estudiaba los componentes que influían en la capacidad de las personas para ser compasivas y se dio cuenta de la función que desempeña el lenguaje y él fue identificando el enfoque específico de la comunicación que nos lleva a dar desde el corazón. Me encanta esta parte, dar desde el corazón y permitir así que aflore la compasión. Me gustaría destacar que el término compasión aquí se utiliza desde la idea de comprensión, de cooperación, de empatía, de apoyo al otro, ¿no? De entendimiento con el otro. De hecho, Marshall lo define como el profundo impulso de la humanidad común que existe en los seres humanos cuando nos comunicamos sin violencia. No tiene nada que ver con el sentido de compasivo desde la lástima frente al sufrimiento de los demás, ¿no? Para mí también la comunicación no violenta también es una mirada hacia adentro, ¿no? Para entender qué nos está pasando con lo que otra persona dice. Y esa mirada primero es para nosotros mismos, y después puede extenderse a los demás. Pasamos de la comprensión a la aceptación. Y otra de las cosas que hace muy bien la comunicación no violenta es que permite convertir viejos patrones automáticos, aquello que me pasaba a mí en las conversaciones, en respuestas conscientes. ¿Y qué otras características tiene? Pues bueno, la comunicación no violenta utiliza la comunicación en primera persona, la comunicación centrada en la persona y libre de juicios. ¿Qué quiere decir esto? Pues utiliza la persona yo estoy, yo soy, yo siento, y expresa lo que nos sucede a nosotros y lo que nos permite comunicarnos es lo que nos permite comunicarnos con los demás de una forma auténtica. En lugar de hablar de lo que hacen otros, de lo que sucede en tercera persona, hablamos de lo que me está sucediendo a mí. Y respecto a la comunicación libre de juicios, en principio, pues es una comunicación sin evaluación, sin adjetivos. Luego os cuento más detalle de qué ejemplos podemos encontrar para aplicarla, ¿vale? Otra de las características que tiene la comunicación no violenta
es que cuida la relación afectiva de las dos personas, ¿no? Cuida de ti y también cuida de la relación con el otro. Y es una forma de cuidarnos por separado y en conjunto, ¿no? Y en la relación. Nos ayuda a centrar la atención en nosotros mismos, en lo que sentimos, necesitamos y pensamos. Es una forma de hablar, pero claro, al mismo tiempo también se convierte en una forma de escuchar. Después veréis por qué, ¿no? Porque depende de cómo reaccionemos, estaremos centrándonos en nosotros o en el otro. Y la comunicación no violenta sirve para las dos cosas. Otra de las cosas que a mí me parecen más poderosas de la comunicación no violenta es la responsabilidad emocional, tanto del emisor como del receptor. No, cada cosa que sentimos, a mí esta idea es la que me parece revolucionaria. Lo que sentimos es nuestro. Nadie tiene que ver con lo que sentimos y tampoco somos responsables de lo que sienten los otros. Así que cuando te enfadas, en la base de tu enfado hay una creencia tuya que al cotejarla con la realidad te da discrepancia, ¿no? Y produce el enfado. Pero es el cotejo con tu idea, no con la realidad. Luego veremos algún ejemplo que nos puede servir para comprender un poquito mejor esto. Pero vamos, la base, yo soy responsable de lo que siento, tú eres responsable de lo que sientes. Y es empoderante y liberador, ¿no? Colocar la responsabilidad de la emoción en la persona que la tiene y también porque da una posibilidad de acción brutal, ¿no? Te da el mango de la sartén para que tú actúes sobre esas situaciones, ¿no? Así que para mí, si conseguimos transmitir esto a nuestros hijos, que ellos no son responsables de las emociones de los demás y los demás no son responsables de las emociones de ellos, les estaremos permitiendo ser libres, ¿no? Y les estaremos dando herramientas para que dirijan su vida. Otra de las características de la comunicación no violenta es que despierta la empatía, la compasión y la autocompasión, ¿no? Nos permite vernos con el corazón abierto. Otra de las características, que abre los corazones al encuentro, tanto con el otro como con nosotros mismos, ¿no? Y limpia la mirada. Limpia la mirada hacia uno mismo y hacia los demás, especialmente hacia los niños, ¿no? Se convierte en un lenguaje de paz y en una forma de vida. ¿Y por qué utilizar la comunicación no violenta? Porque si conseguimos dar desde el corazón, cuando lo hacemos, estamos motivados por una alegría que nos sale desde dentro cada vez que deseamos enriquecer la vida de otra persona. Se convierte en una forma de estar en el mundo, ¿no? Vale, hemos dicho que veníamos la comunicación libre de juicios y que íbamos a dar unas pinceladas de qué no incluye, ¿no? Pues no incluye clasificaciones o dicotomías, no incluye características de las personas, ¿no? No habla de tú eres lento, porque si eres lento, pues no te vas a permitir ser rápido, ¿no? O al revés, ¿no? O con otro adjetivo, si eres listo, pues en otro momento no te vas a permitir ser lento, ¿no? Podemos acabar marcando a los niños con estas clasificaciones, ¿no? Cuando le damos una parte de la dicotomía, estamos excluyendo de que pueda experimentar la otra. Y esto también les hace creer que no pueden, ¿no? Es como el elefante que queda atado al tronco de un árbol cuando era bebé y cuando crece no sabe que puede moverse. Evitar tampoco incluye las evaluaciones, pues evitar las palabras que comporten una evaluación o una valoración como bien, mal, pues perfecto, mejor, no sé, seguro que ahora no se me ocurren más, ¿no? Pero hay millones de palabras valorativas. En las evaluaciones en la comunicación no violenta se pueden utilizar, podemos hacer valoraciones de lo que creemos que sucede, pero sí que es importante excluirlas en una fase concreta, ¿no? Yo, en la medida en la que puedas, te recomiendo que las excluyas porque no facilitan la comunicación. Otra cosa que tampoco incluye la comunicación libre de juicios
son los juicios moralistas, aquellos que presuponen que el otro tiene una actitud equivocada o malvada en aquello que no comparte con nuestros valores, ¿no? Con los juicios de valor que nosotros hacemos. Evitar también las comparaciones y la negación de la responsabilidad, ¿no? Lo que decíamos. Utilizamos en el lenguaje y en la comunicación libre de juicios, evitamos utilizar verbos que comporten negar la responsabilidad sobre lo que hacemos con expresiones como debería o tengo que, en lugar de hacernos conscientes de que estamos eligiéndolas, ¿no? Y de utilizar el lenguaje de esa forma. Y también negar la responsabilidad de lo que decimos, ¿no? Con expresiones como me haces sentir, ¿no? Decíamos al principio, lo que siente cada uno es responsabilidad de él, ¿no? Y por último, lo que no incluye la comunicación no violenta son la comunicación libre de juicio son las exigencias. Una exigencia pone al oyente a la retaguardia rápidamente, lo pone en la defensiva y hemos perdido la posibilidad de comunicarnos, ¿no? Bueno, ¿y qué me ha aportado a mí y en general, qué aporta en general la comunicación no violenta, ¿no? Facilita el entendimiento, reduce la conflictividad de las relaciones, también la relación con las interpersonales, pero también la relación con uno mismo, con una misma. También nos permite escucharnos, empatizar y compadecernos lo mismo, tanto de nosotros como del otro. Nos trae al presente, a lo que está sucediendo aquí y ahora, y nos mantiene conectadas con la esencia que somos. Nos permite conocernos en profundidad, desde lo que sentimos, necesitamos, pensamos, etc. Conocernos a nosotras y también a los demás. Nos permite el autocuidado, porque me voy a dar lo que necesito, voy a saber lo que siento y me voy a dar lo que necesito. Y también desde aquí nos permite cuidar a otros, ¿no? En su máxima, pues eso, nos da responsabilidad, libertad y empoderamiento, contribuye al empoderamiento y nos permite vivir en armonía y en sintonía con quienes somos, ¿no? Y expandir el amor al mundo, que era una de las cosas que nosotros queríamos hacer. Bien, pues hemos llegado al punto 4. El proceso de comunicación no violenta y sus componentes. Bueno, pues este proceso se suele iniciar cuando tenemos un conflicto en la comunicación o un mensaje con fuerte carga negativa que contiene juicios, uno o varios, y que nosotros ante este mensaje podemos reaccionar de diversas formas. Podemos culparnos primero a nosotros o culpar a los demás, y podemos conectar con nuestros sentimientos y necesidades y después conectar con los sentimientos y necesidades de los demás. Pues justamente de estas dos partes es donde la comunicación no violenta nos permite pues, reaccionar de una forma distinta y cuidar de las relaciones que mantenemos con nosotros mismos y con los demás. Si entramos al detalle de cuáles son estos componentes, pues son 4, ya los teníamos en el inicio. Tenemos la observación, tenemos que esta observación y percepción de los hechos, la comunicación no violenta nos permite, a partir de la observación y la percepción de los hechos, explorar los sentimientos y también las necesidades, sobre todo las no satisfechas y subyacentes a esos sentimientos, y de una forma indirecta identificar esos pensamientos, esas creencias limitantes que provocan, que los provocan, ¿no? Que provocan esos sentimientos. Y transformarlo en el lenguaje, consigue comunicarlo y transformarlo en una petición, ¿no? Una petición hacia el otro de lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, si pensamos ponemos por ejemplo un ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la crianza y vamos a arrastrarlo para ver todos los componentes. Pues por ejemplo, imaginad que vuestro hijo de 3 años ha cogido un rotulador de color rojo
que había sobre la mesa y ha pintado unos garabatos en el sofá de color blanco que está en vuestro salón. Y doy fe, y muchos de los que me conocéis también, de que se trata de un caso real. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto? ¿Cómo formulamos? Pues bueno, para hablar de la observación diríamos cuando veo, escucho, oigo y expondríamos. Cuando hablamos de los sentimientos diríamos me siento, estoy o tengo. Cuando hablamos de la necesidad diríamos porque necesito, en concreto lo que necesito. Y para hacer la petición pues podríamos formularla como ¿estarías dispuesto a...? Vamos a ver ahora qué características tendría que tener cada uno de los componentes y veréis más claro cómo aplicarlo, ¿vale? En la observación, pues bueno, la observación ha de ser concreta, ha de describir los hechos de forma concreta y se tiene que separar, si recordáis, la observación de la evaluación. Aquí no podemos hacer valoraciones, simplemente observamos los hechos. Es necesario no mezclarlo aquí porque podría producir que la persona lo recibiera como un juicio. Utilizamos palabras libres de juicio, adjetivos, calificaciones, etc. Y concretamos, en la medida de lo posible, las observaciones que hagamos al contexto, a lo que está pasando ahora, ¿no? Pues evitemos generalizaciones del tipo siempre, mucho, a menudo, sino ahora. Contextualicemos, ¿no? Contextualicemos la observación. Si volvemos al ejemplo, pues yo podría decir algo así como cuando yo entro en el salón de mi casa y encuentro el sofá pintado de rotulador de color rojo, fijaos que en ningún momento cito a la segunda persona, ¿no? Todo lo formulo desde el yo, ni siquiera hago referencia a quién lo ha hecho. El hecho es que yo llego y el sofá está pintado. Vale, pasaríamos a los sentimientos. Claro, las características de los sentimientos aquí, desde mi opinión, este es el paso más complicado de la comunicación no violenta en general. A mí me lo parece, por lo que me suelo encontrar. Es establecer cómo nos sentimos, ponerle palabras y transmitírselo a los demás. Y la pregunta que siempre me viene cuando me planteo este tema es, ¿pero sabemos expresar sentimientos o tenemos limitaciones importantes? Y en 2 vías, esto lo sé hacer yo sé expresar sentimientos, es que no hemos estado entrenados para expresarlos, ¿no? Y a veces ni siquiera para sentirlos, estamos un poco anestesiados, ahí nos hemos puesto barreras para no sentir el dolor, ¿no? Y además no tenemos vocabulario, bueno, el dolor y otras emociones que con mala prensa, ¿no? Por decirlo así. Y lo que os decía, no tenemos vocabulario, ¿no? Y esta es una de las cosas que necesita entrenamiento. Y la otra cuestión es, vale, yo me entreno y aprendo a expresarlos, pero ¿la sociedad está preparada para recibir emociones? Pues igual que nos pasa a nivel individual, tampoco han estado entrenados, ¿no? Y tampoco saben qué hacer. En general, las personas no saben qué hacer con la expresión de las emociones y los sentimientos de otras, ¿no? Yo he de decir que aquí la comunicación no violenta nos sorprende gratamente, porque precisamente por la forma en la que las personas reciben la expresión de los sentimientos, porque se abre la compasión y aquello que parece que es un poco difícil de entender o que nunca se ha dado, pues de repente fluye, ¿no? Fluye. Pero no me creáis, comprobadlo, practicarlo y comprobadlo. Claramente esta parte de expresión de los sentimientos, de conocimiento de los sentimientos, es una habilidad a entrenar, ¿no? A entrenar y a desarrollar. Entonces yo sí que os sugiero que entrenéis un vocabulario que os sirva para describir con claridad vuestros estados de ánimo, ¿no? Y en la medida que podáis, hacedlo con
con el uso, evitando el uso del lenguaje de las palabras bien, mal, porque estas palabras incluyen una valoración, ¿no? No podemos decir estoy bien o me siento mal, porque lo que nos impide es conectar con nuestros sentimientos reales. En tercer lugar, expresar las emociones a veces pensamos que nos hace vulnerables. Y vulnerables ya somos antes de expresar las emociones, ¿no? Otra cosa es si lo aceptamos y lo mostramos o no. Para mí aceptar, aceptar y expresar los sentimientos para mí es empoderante, para mí es una fortaleza. Es una fortaleza que me conecta y me libera, ¿no? Conmigo misma y con el otro. Y además nos puede ayudar a resolver conflictos o a encontrar puntos de intersección en los que tú tengas lo que necesitas y yo tengo lo que necesito. Bueno, pues también en la medida de lo posible se recomienda que evitemos expresiones que utilicen estados permanentes, ¿no? Como soy incapaz, soy tonto, es que no sé hacerlo, es que no sé, no soy apto, ¿no? Que vayan ligados, evitar sobre todo el uso del verbo ser, ¿no? Cambiarlo por estados variables sujetos al momento presente, ¿no? Pues me siento incapaz, estoy aturdido, ahora no sé, ¿no? Y por último, evitar expresiones como siento que, siento como o siento como sí, porque justo lo que va detrás es un pensamiento o una opinión, ¿no? No es un sentimiento. O sea que en la medida de lo posible no las utilicéis. Sería como ponerse ahí en me siento y buscar una emoción, ¿no? A mí me gustaría recordaros una pildorilla y es que aquello que hacen o dicen los demás puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero nunca, nunca, nunca es la causa. Esto es importante que lo recordemos especialmente cuando nos relacionamos con nuestros hijos, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Pues yo os recomiendo que en la medida de lo posible y sobre todo al principio utilicéis las emociones primarias, que habléis de me siento alegre, me siento triste, me siento sorprendido, me siento asustado, enfadado, con asco, porque serán las más fáciles de identificar al principio en vuestros estados emocionales y también son las más fácilmente comprendidas e identificables por los niños, ¿no? Habrá ocasiones en las que será preciso pues, utilizar una palabra más concreta que pueda perfilar mejor. Entonces ahí existen listados de sentimientos, ¿vale? Yo os voy a dejar algunos de mi propia lista, ¿no? No obstante, podéis encontrar listados ampliados y detallados por internet. Mi recomendación es que generéis vuestro propio listado, ¿no? De aquellos que más utilizáis, los más habituales, los que más expresáis y se trata de empezar, ¿no? Es cuestión de iniciarse en el proceso, ¿no? Y por último, otra píldora que me gustaría recordaros de cómo el pensamiento influye en el proceso, ¿no? Y es la comparación entre lo que sucede y nuestras expectativas, la fuente del conflicto, ¿no? La que genera ahí la chispa. Muy bien, continuamos hablando de sentimientos. Es importante que en cuanto a los sentimientos, sepáis que existen los falsos sentimientos. ¿Qué es esto de los falsos sentimientos? Pues bueno, algunas palabras comportan juicio y aunque parecen adjetivos que están ligados a una emoción, pues resulta que lo que expresan es cómo valoramos nosotros, comportan una valoración, ¿no? Entonces sí que es importante que aprendamos a identificarlos y a diferenciarlos de los sentimientos reales, ¿no? Por ejemplo, insignificante, ¿no? Podría parecer me siento insignificante, podría parecer un sentimiento, pero si indagamos un poquito más veo que lo que describe es cómo creo que los demás me evalúan, ¿no? Si tengo significado para ellos o no. O por ejemplo, ignorado, que puede ser
una interpretación de cómo reaccionan los demás conmigo. Fijaos, ignorado podría ser, en función de las expectativas, podría ser de, mira qué alivio que me han ignorado y en esto no me han metido, o podría ser una ofensa, ¿no? Porque deseamos que nos tengan en cuenta. Entonces, este es uno de los ejemplos que determina que son las expectativas las que marcan cómo nos sentimos. Y otro ejemplo de falso sentimiento podría ser incomprendido, ¿no? Que indica pues la valoración que hago del nivel de interpretación de la persona, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos más. En caso de que os encontréis utilizando falsos sentimientos, sobre todo al principio, que vayáis a utilizar los complejos, ¿no? Sería importante que les echarais un vistazo, pues los tuvierais presentes, ¿no? Porque es muy fácil que surjan falsos sentimientos, es muy, muy, muy fácil. Y lo que más nos va a aportar va a ser desmigarlos, ¿no? Desmigarlos y ver qué emoción y qué juicio hay detrás y contra qué expectativa, a qué expectativa están levantando, ¿no? Por decirlo así. También igualmente hay expresiones que enmascaran la responsabilidad de nuestros sentimientos y también es importante poner el foco de atención en ellas, ¿no? Como por ejemplo las de carácter impersonal, pues me sacas de quicio o afirmaciones que solo hacen referencia a lo que hacen los demás, ¿no? Me duele que tú no des o en lugar de decir me duele cuando yo no recibo, ¿no? O el uso de la expresión me siento lo que sea, me siento frustrada porque, pues si vamos a utilizar ese porque que suele ir al pensamiento, pongámosle también el pronombre detrás. Me siento frustrada porque yo, y a ver a dónde me lleva, ¿no? Un buen ejemplo para encontrar muchos de nuestros juicios puede ser que con los niños especialmente, puede ser que nos pasa cuando nos dicen que no a alguna cosa. Podemos probar ahí, podemos indagar qué sentimos con ello. Por último, destacar que a los seres humanos no les perturban las cosas en sí, sino cómo las ven ellos. Esta cita de Epicteto. Bueno, pues entonces, si os parece, volvemos al ejemplo. Decíamos en nuestro ejemplo, cuando yo entro en el salón y encuentro el sofá pintado de rotulador de color rojo, esta era la observación. Claro, ¿cómo me siento yo? Pues yo podría decir, me siento explotada, ¿no? Si tengo en cuenta que mi necesidad es de cuidado, de descanso, de tiempo. Lo que me molesta es el tiempo que voy a invertir en desenfundar, limpiar, volver a limpiar y volver a enfundar el sofá cuando podría estar descansando. Pues, por ejemplo, podría decir, me siento explotada, ¿no? Y estaría incurriendo en un falso sentimiento, porque es una interpretación de cómo me relaciono yo con las tareas y el uso que hace el otro de esto, ¿no? Pues podría decir, me siento enfadada, me siento frustrada, porque... Y luego veremos qué necesidad se queda, se descubre con esto, ¿no? Bueno, ya le hemos comentado un poquito. Pues pasamos a las necesidades. ¿Qué características qué sucede, ¿no? Cuando vemos nuestras necesidades y nos responsabilizamos de ellas? Bueno, pues a veces llegar a la necesidad cuesta. Cuesta porque solo vemos lo que el otro tendría que hacer y no ha hecho, porque nos mantenemos ahí en el sentimiento o en el enfado y cuesta buscarse, ¿no? También es muy recomendable que las valoremos nuestras necesidades, ¿no? Si nosotras no le damos el valor que tienen, pues difícilmente los demás se lo van a dar, ¿no? Y esto cuesta especialmente a las mujeres, ¿no? Ya que
una de las funciones que nos han transmitido socialmente a nosotras ha sido el cuidado de los demás, ¿no? Entonces, ver lo que necesitamos para cuidarnos nosotras, especialmente las necesidades de cuidado, es una de las cosas que las mujeres necesitamos trabajar, ¿no? Así a nivel general. Vale, llegamos a la necesidad, la valoramos y también tenemos que hacernos cargo de ella. Somos la única persona responsable de satisfacer nuestras necesidades. Los demás no están en el mundo para satisfacerlas, sino que es un compromiso de nosotras con nosotras. Y ya encontraremos el camino, pero es nuestra responsabilidad, ¿no? A veces no podremos atenderlas en el preciso momento que las detectamos, pero una vez las comprendemos, pues nos podemos hacer conscientes y elegir eh, satisfacerlas, ¿no? Y ver cuándo se puede, ¿no? Y lo último que a mí me gustaría destacar es que nosotros somos responsables de nuestras necesidades, pero también somos los adultos los que cuidamos de las necesidades de los niños, ¿no? Esta es una necesidad de los niños, que los adultos cuidemos de sus necesidades, ¿no? Y que propiciemos las oportunidades para su cuidado. Bien, también hay listados de necesidades humanas, ¿no? Os pongo aquí la parte general, pues necesidad, si queréis buscamos algún adjetivo así que podamos encontrar que os lo ponga fácil, ¿no? Entonces, una de las necesidades humanas que todos compartimos es la de subsistencia, pues la de tener abrigo, alimentación, hidratación, movimiento, ritmo, reposo. También tenemos la necesidad de seguridad, pues de tener confianza, de sentir armonía, paz, apoyo, confort, protección. También la necesidad de libertad, pues independencia, autonomía, posibilidades de elegir. La de recreación, la de desfogarse, jugar, relajarse, entretenerse, reír. Necesidades relacionales, pues la de pertenecer, la de recibir atención, la de contacto, la de empatía, la de compartir, la de amor, la de proximidad, la de respeto. También tenemos necesidades relacionadas con la identidad, como la afirmación de uno mismo, la confianza en sí mismo, la evolución, el respeto de uno mismo y del otro, la integridad. Necesidades de participación, como la contribución al bienestar, la cooperación, la cocreación, la conexión. De realización, como pueden ser pues, la belleza, la creación, la evolución, el aprendizaje, la espiritualidad. Necesidades de sentido, como el discernimiento, la orientación, la claridad, la trascendencia, o necesidades, en último lugar, de celebración, pues como el compartir las alegrías y las penas, el vivir el duelo y la pérdida, el reconocimiento, la gratitud, ¿vale? Tenéis listados, hay listados publicados en la web y los podéis encontrar fácilmente. ¿Vale? También me gustaría añadir que, si recordáis, los juicios, críticas, diagnósticos e interpretaciones que hacemos de los demás son expresiones de nuestras propias necesidades y valores. Esto lo comentábamos desde mi vivencia, ¿no? A mí me costó un poquito aprenderlo o darme cuenta, ¿no? Así que si vosotras lo podéis aprovechar, pues perfecto. Si volvemos al ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Decíamos, cuando yo entro en el comedor y encuentro el sofá pintado de color rojo, de rotulador de rojo, esta es la observación, expresaba cómo me sentía, me siento frustrada y enfadada porque, y ahora vamos a la necesidad, necesito descanso y autocuidado. Y justo cuando eres consciente de esto, se produce un momento mágico, me gusta a mí llamarle, ¿no?
es justo el momento en el que detectas cuál es la necesidad y cómo te la vas a dar, ¿no? Yo planifiqué un tiempo para mi autocuidado, pero en este momento mágico sucede algo que a mí, yo creo que ha sido lo que a mí me ha enganchado a la comunicación no violenta, ¿no? Y es que cuando una vez he reconocido mi necesidad y decido atenderla, ¿no? Yo, lo que decía, planifiqué un tiempo para mi autocuidado, veo con compasión al otro, ¿no? Porque mi mirada ya ha sido compasiva para conmigo, ¿no? Entonces puedo ver a mi hijo que se siente contento, que está saltando en el sofá, que está atendiendo su necesidad de juego, de disfrute, de expresar, de experimentar, de crear y de pintar, ¿no? Y es esta mirada lo que a mí me sirve. Una vez detectas y atiendes la necesidad, se libera la emocionalidad de la situación y la persona entra en calma, entra en presencia y comprende lo que está sucediendo. Puede ver al otro con compasión y se abre el espacio de diálogo y el punto de encuentro entre los dos, ¿no? Así en ese momento estamos en posición de hablar, pero también de escuchar, ¿no? De atender las observaciones, podemos observar los sentimientos y atender al otro, ¿no? Sus sentimientos y necesidades. Y juntos podemos co-crear ese espacio de encuentro y esa solución que queremos adoptar, ¿no? Encontrando nuevas ideas que nos permitan satisfacer lo que yo necesito y lo que tú necesitas. Y en ese momento pues nos permite mantener relaciones respetuosas y auténticas. Y también sirve este proceso para expresar afecto, gratitud y reconocimiento a nuestros hijos, ¿no? Pues podemos decirle cuando, no sé, por ejemplo, cuando tú haces algo, hacemos la observación, yo me siento agradecida, por ejemplo, porque necesito, y expresamos qué necesidad, ¿no? Porque necesito ver que tienes consideración conmigo, etcétera, porque necesito consideración, porque necesito cuidado, etcétera, y expresamos así también el agradecimiento. Repito, esta fórmula a mí me parece que se acaba convirtiendo en una forma de vida. Quizá al principio la puedes practicar de una forma que puede parecer mecánica, pero luego sale de forma espontánea, como todos los entrenamientos, ¿no? Y por último nos falta el cuarto componente, que sería la petición. ¿Qué cosas hay que...? Bueno, formularíamos la petición diciendo, ¿estarías dispuesto a...? o ¿qué te parece si...? y haríamos una propuesta, ¿no? Es importante, en este caso, cuando sacamos a los niños de una situación en la que ellos están satisfaciendo una necesidad concreta, que demos una alternativa para que la puedan satisfacer. Entonces, en la petición estaría esa planificación de la alternativa, ¿no? Pues no podemos ir ahora al parque, por ejemplo, no podemos quedarnos más, pero ¿qué te parece si mañana bajamos y te quedas un rato más, ¿no? Sería negociar cuándo el niño va a poder satisfacer esa necesidad que está expresando. En cuanto a las características de la petición, tendríamos que pedir lo que queremos, pero lo sabemos, a veces nos encontramos en pleno proceso y no tenemos claro lo que sabemos, ¿no? O sea, lo que queremos. Sabemos lo que no queremos, pero lo que queremos no. Entonces es un buen momento para parar y para pensar, para irnos a nuestro espacio interior, ¿no? y pensar qué es lo que queremos. Y luego es importante que lo expresemos en términos de lo que nos gustaría que sí hiciera. Me gustaría que, en lugar de decirle no pintaras el sofá, pues me gustaría que pintaras en otro sitio, ¿no? Que se pudiera quitar, que se pudiera tirar, como un papel, etcétera, ¿no?
Luego también es importante que las peticiones se formulen como acciones concretas para que el otro sepa cómo puede hacer para ayudarnos a satisfacer nuestra necesidad y que el lenguaje que se emplee pues es claramente un lenguaje de acción, ¿no? Que sea claro, positivo y concreto y que revele verdaderamente lo que queremos. ¿Y cómo podemos saber si ha llegado el mensaje? Pues bueno, podemos ver si nuestro interlocutor muestra empatía. Si muestra empatía es que hemos hecho bien la petición. Si no, es que probablemente hayamos utilizado alguna evaluación, alguna palabra que denote evaluación o juicio y que nos estemos posicionando desde la exigencia en lugar de desde la petición. Y otra forma de hacerlo es pedir confirmación. Podemos preguntar si coincide el mensaje enviado con el mensaje recibido. Lo podemos hacer bien parafraseando o preguntar al final de la petición. Me gustaría asegurarme que me he explicado con claridad. ¿Puedes contarme lo que has oído o lo que has entendido, lo que te ha llegado? Y nada, como os decía, el propósito primordial es cuidar de la relación, ¿no? Así que encontrar el punto de intersección para que mi necesidad y la tuya pues puedan satisfacerse, ¿no? Incluso hay algunos autores que no utilizan la petición, directamente expresan las necesidades y el interlocutor o el oyente decide qué hace con eso, ¿no? Si os parece, volviendo al ejemplo que comentábamos, podemos empezar diciendo, volvemos a la observación, cuando yo entro en el comedor y encuentro el sofá pintado de rotulador de color rojo, me siento frustrada o enfadada porque necesito descanso y autocuidado. Y ahí, como os decía, nos desinflamos en el momento mágico, ¿vale? Y en otro momento atiendo mi necesidad de cuidado. Y me voy al otro. Si recordáis, hablábamos que la comunicación no violenta sirve para vernos a nosotros, pero también ver al otro. Una vez me he visto a mí, entro en paz con lo que siento y puedo ver lo que le está sucediendo al otro. Y entonces le digo, y al mismo tiempo veo que estás contento, vuelvo a hacer observación, divertido, feliz, cómo te sientes, vuelvo a cómo se siente, saltando en el sofá y pintándolo todo, y pintándolo el sofá porque necesitas divertirte, jugar, reírte, expandirte y pintar. Vuelva a mirar a mi interlocutor desde la comunicación no violenta. Observo qué siente, qué necesita. Y vamos a la petición. ¿Qué te parece si buscamos otro lugar para que pueda pintar, para que puedas pintar cuando quieras y otro color que se pueda lavar? Y otros colores que se pueda lavar. ¿Cuándo se acaba el proceso de comunicación no violenta? Cuando hay acuerdo. Si en este caso a mi hijo no le pareciera bien este acuerdo al que habíamos llegado, se iniciaría una negociación, ¿no? Él propondría, yo propondría y encontraríamos un punto en el que lo que él necesita y lo que yo necesito se satisfaciera, ¿no? Es importante utilizar palabras como al mismo tiempo en lugar de pero, porque en realidad su necesidad y la mía son inclusivas, ¿no? No son contrapuestas, que es un poco lo que acaba haciendo el pero, ¿no? A nivel inconsciente, pues bueno, se estaría negando la frase anterior. También podemos pedir confirmación, porque confirmación de lo que le estamos diciendo que siente, ¿no? Podríamos preguntarle, ¿es así? ¿Estás contento, divertido y feliz saltando en el sofá y pintando porque necesitas divertirte, jugar y pintar? ¿Es así? A lo mejor, en este caso, nos podría dar una pincelada de otra cosa que necesita, ¿no? O necesito moverme, o podría aparecer otra necesidad. Y si recordáis el ejemplo anterior, decíamos, vamos a ver una forma de ver nuestros falsos sentimientos o expresiones que nos enganchan, ¿no? Es pensar cómo nos sentimos cuando nuestros hijos nos dicen no.
Y si ya has tenido un ratito para pensar en ello, ahora puedes ponerte a mirarle a él, ¿no? A mirarle desde la empatía. Y puedes pensar cuando te dice no a ti, ¿a qué está diciendo que sí? En ese momento puedes ver sus sentimientos y necesidades. Porque como decíamos, el objetivo primordial es cuidar de la relación, ¿no? Y que se satisfagan las necesidades de todos. Y nada, por último os dejo aquí bibliografía, os dejo algunos de los libros que han marcado mi viaje por la comunicación no violenta. Me gustaría agradecer a todas las personas que lo estáis viendo, que lo estáis escuchando y a todas las que yo me he encontrado y me han ayudado en mi proceso. Así que gracias y aquí estoy para lo que necesitéis.